Los propósitos de Dios son buenos, perfectos y agradables para sus hijos. Disfrute de Biblia, Fe y Reflexión con el pastor Jorge López. Ahora, si notamos este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, vemos que los muertos en Cristo resucitarán, que los que estemos vivos seremos arrebatados, que veremos a Jesús tal como Él es. Y mire lo que dice el pasaje. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, versículo 13, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo escribe a esta iglesia, la iglesia que está en Tesalónica, por el hecho de que muchos creyentes estaban preocupados y se hacían la pregunta, ya que estaban en tribulación, en persecución, ¿qué pasa con aquellos familiares que han muerto? ¿Tenemos o no tenemos esperanza? Y Pablo les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y la palabra dormir que emplea el apóstol ahí es un eufemismo. Es una manera de decir de manera suave, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de aquellos que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y notamos el cómo ahí. ¿Qué es lo que hace ese cómo? Ese cómo enfatiza una comparación. Yo he estado en funerales donde la persona que está ahí siendo velada no tiene ninguna esperanza, y mucho menos la familia. Y hay tristeza y hay dolor en su corazón porque no saben el destino de este hombre o mujer o niño o niña que ha partido de este mundo. Y Pablo dice, tampoco quiero, hermanos que ignoren acerca de los hermanos que se han muerto, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Y el cómo denota aquellos que mueren sin Cristo, aquellos que mueren sin haber recibido la salvación, aquellos que mueren sin haber experimentado la gracia salvífica de Dios. Ellos no tienen esperanza. No obstante, aquellos hermanos que parten de este mundo con Cristo, aunque hay tristeza en el corazón de los familiares porque es normal, sin embargo, hay alegría, hay gozo, hay esperanza porque aquella persona está con Cristo. Porque, luego dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En pocas palabras, la esperanza se basa o se fundamenta sobre la resurrección, la evidencia misma de que Jesús resucitó. Y en 1 Corintios capítulo 15 dice Pablo a los corintios que estaban dudando de que si habrá o no habrá resurrección de muertos, Pablo les dice, porque si creemos que Jesús resucitó, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, aún estamos en tinieblas. Pero ahora Cristo ha resucitado.
Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice, capítulo 4, versículo 13. Pablo dice aquí, notablemente, porque si creemos, lo creemos, por supuesto, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando Jesús se manifieste, el ser interno de aquellos que ya no están con nosotros, dice que Jesús los traerá. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él y se unirá, porque somos seres integrales, y donde quiera que estemos, de ahí seremos levantados para estar con el Señor. Y luego dice el versículo 16, versículo 15, por lo cual os decimos, o por lo antes dicho, ¿sí? Os decimos esto en palabra del Señor. Mire, Pablo no está inventando mito ahí. Pablo dice, lo que yo estoy diciendo no es mito. Es el Señor que me lo reveló. Porque el texto dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, y mire, ese nosotros, Pablo anhelaba, Pablo esperaba, Pablo se identificaba con los tesalonicenses, por eso dice, nosotros, él esperaba la venida del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o a los que murieron, porque el Señor mismo con voz de mando, y nótese esa palabra, porque el Señor mismo, el Señor no va a mandar un ser angelical, Él de manera personal vendrá por su iglesia. El Señor mismo, con voz de autoridad, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. ¿De dónde? Del cielo, dice el texto. Y los muertos en Cristo, mire el orden de la resurrección. Los muertos de Cristo, resucitarán primero. Solo los muertos en Cristo, dice el texto, porque el resto queda para ser resucitados en el juicio ante el gran trono blanco que aparece en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, del 11 al 15. Pero en esta resurrección solo resucitan los muertos en Cristo. En Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, versículo 17. Luego Pablo se está nuevamente identificando, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo resucitan. Luego todos aquellos que estemos vivos o que estén vivos en ese momento serán transformados. Y juntamente con los muertos resucitados y los vivos que seremos transformados, seremos, dice el texto, arrebatados a las nubes para recibir al Señor en el aire. Y si algún hermano cree que vendrá nuevamente después de llegar a las nubes, no hay ningún problema. Independientemente de la escuela de interpretación a la cual usted pertenece, hay una verdad en el texto y esa verdad nos une. Es que no importa dónde vamos a estar, sino con quién vamos a estar, porque vamos a estar con Dios, vamos a estar con el Señor.
Dice el texto, para recibir, para nuestro encuentro con el Señor en el aire. Y luego dice, y así estaremos siempre con el Señor. Y luego el versículo que sigue, es un versículo que, si usted está triste, y usted tiene miedo, y piensa, ¿qué tal si me enfermo y muero? Dice el versículo 18, por tanto, por lo que dije antes, de manera que alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso provoca aliento, no provoca tristeza. Un día, amados hermanos, amigos, aquellos que hemos puesto nuestra esperanza con Dios o a Dios o en Dios, estaremos con Él. Y sobre la base de eso, perseveramos día tras día. Así que yo le animo, amada audiencia, a que pueda seguir con esperanza, pueda seguir fijando su mirada en el Señor, sabiendo que el Señor en cualquier momento puede regresar. Muchísimas gracias por este tiempo, esperando de que haya sido de mucha bendición para su vida. Todo lo que comienza, todo llega a su final, y en este momento hemos llegado al final de su programa Biblia, Fe y Reflexión. Agradecidos con la audiencia de Canal Peniel y a todos aquellos que se conectaron por medio de Facebook en vivo. Muchas gracias. Será en una próxima ocasión que estaremos con ustedes si Dios así lo permite. Dios le bendiga. Con permiso.